Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Hoy estaremos hablando sobre un tema bastante perturbador, las 5 peores torturas de la iglesia que se realizaban en el pasado. Estas prácticas eran extremadamente crueles y hoy en día nos resultan incomprensibles para nuestras mentes el entender cómo el cuerpo humano atravesaba tanto dolor muchas veces por acciones que no eran su culpa. Así que sin más, bienvenidos a las torturas eclesiásticas que tuvieron lugar en el pasado. Número 5. La primera tortura que mencionaremos es la flagelación. Esta consistía en golpear el cuerpo del acusado con un látigo de múltiples puntas, causando heridas graves y un dolor insoportable. Fueron métodos utilizados por la iglesia en el pasado como forma de castigo y control social. La flagelación era común entre los monjes y se practicaba como una forma de penitencia y disciplina espiritual. Los creyentes se autoflagelaban como una forma de purificar sus pecados y acercarse más a Dios. En cuanto a la tortura, era utilizada por la Inquisición para obtener confesiones de herejía y otros delitos considerados como graves por la Iglesia. Los métodos de tortura incluían la tortura de agua, el potro, la posición erguida, entre otros. Estos métodos eran extremadamente crueles y causaban un gran sufrimiento a las personas que eran sometidas a ellos. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido criticada por el uso de la tortura y la flagelación como métodos de control y represión. Estos actos de violencia han sido condenados por muchos como contrarios a los principios de la fe cristiana, que promueve el amor, la compasión y el perdón. Afortunadamente, en la actualidad, estos métodos han sido abandonados y la Iglesia ha condenado públicamente el uso de la tortura y la flagelación como forma de castigo. Número 4. El tormento de la rueda. En esta práctica, el acusado era atado a una rueda y se golpeaba con barrotes de metal, rompiendo sus huesos y causando sufrimiento terrible. También conocida como la rueda de San Andrés, era un método de tortura utilizado durante la Inquisición en la Edad Media. Consistía en una gran rueda de madera en la que se colocaban las extremidades de la persona acusada de herejía, brujería u otros delitos. Una vez que la víctima estaba asegurada en la rueda, se giraba lentamente para romper y dislocar sus huesos. Los torturadores podían detener la rueda en cualquier momento para hacer preguntas a la víctima o para dejarla descansar antes de continuar con el tormento. La rueda de la tortura era la forma brutal de castigo que buscaban tanto infligir dolor físico como obtener confesiones de los acusados. La Iglesia utilizaba esta y otras formas de tortura como herramienta para mantener el control sobre la población y castigar a aquellos que se desviaban de la doctrina oficial. Afortunadamente, estas prácticas han sido abandonadas hace mucho tiempo y se considera como un acto inhumano y cruel. Número 3. La tortura del potro. En esta práctica, el acusado era atado a un potro de tortura y sus extremidades eran estiradas hasta la dislocación, causando un dolor insoportable. Fue una forma de tortura utilizada en Chile durante la época colonial por parte de la Iglesia Católica. Consistía en atar a la víctima a un potro de tortura, que era una estructura de madera con varios puntos de amarre, y luego estirar sus extremidades con poleas o palancas, causando un dolor intenso y la posibilidad de desmembramiento. Esta forma de tortura fue utilizada principalmente para castigar a los herejes, disidentes religiosos y a cualquier persona que se considerara como una amenaza para el poder de la Iglesia. La tortura potro era especialmente cruel y causaba un gran sufrimiento físico a la víctima, muchas veces provocando lesiones graves e incluso la muerte. Afortunadamente, estas prácticas han quedado en el pasado y hoy en día se consideran crueles e inhumanas. La tortura potro es un ejemplo de cómo la religión puede ser utilizada como herramienta de control y represión en lugar de promover valores de amor, compasión y justicia. Número 2. Tortura de la doncella de hierro. En esta práctica, el acusado era encerrado en una estatua de hierro con púas en su interior, causando heridas graves y un sufrimiento extremo. La doncella de hierro, también conocida como la doncella de Nuremberg, era un dispositivo de tortura utilizado en la Edad Media, particularmente durante la Inquisición. Consistía en una cámara de hierro con puertas con forma de figura humana, con picos afilados en el interior. La víctima era encerrada en el dispositivo y las puertas se cerraban lentamente, aplastando y perforando su cuerpo con los picos.
Era una forma extremadamente cruel de tortura que se utilizaba para castigar a aquellos acusados de crímenes considerados heréticos por la Iglesia. La idea detrás de este método de tortura era infligir un dolor extremo en las víctimas mientras prolongaban su sufrimiento durante un periodo prolongado de tiempo. Aunque la doncella de hierro es uno de los dispositivos de tortura más conocidos de la historia, su uso real es en realidad objeto de debate entre los historiadores. Algunos sugieren que el dispositivo fue en realidad una invención de la época posterior a la Inquisición, mientras que otros afirman que fue utilizado en casos aislados. Finalmente, en el número 1, la tortura de la hoguera. En esta práctica, el acusado era atado a una estaca quemado vivo, causando una muerte lenta y dolorosa. Era una forma de tortura y ejecución utilizada por la Iglesia en la Edad Media, principalmente durante la Inquisición. La tortura de la hoguera consistía en atar a la persona acusada de herejía o brujería a un poste de madera en medio de una pira de leña encendida. La víctima era quemada viva, lo que provocaba un dolor extremo y una muerte agonizante. Además de la hoguera, a veces se les colocaba una corona de espinas en la cabeza o se les aplicaba otros métodos de tortura para aumentar el sufrimiento. La Iglesia utilizaba la tortura de la hoguera como una forma de castigo y como una manera de intimidar a otros posibles herejes o brujas. Se creía que al quemar a las personas se purificaba su alma y se evitaba que su influencia maligna se extendiera a otros. Una de las historias más conocidas en la que se describe la tortura de la hoguera utilizada por la Iglesia en el pasado es la del juicio y ejecución de Juana de Arco en 1431. Juana de Arco, una joven campesina francesa que afirmaba escuchar voces divinas y que decía estar destinada a guiar a Francia a la guerra de los 100 años contra Inglaterra, fue acusada de herejía por la Iglesia Católica. Durante su juicio, Juana fue sometida a todo tipo de torturas para confesar su supuesta herejía, incluyendo la hoguera. A pesar de haber sido condenada a la hoguera por la Inquisición, Juana mantuvo su posición y se negó a retractarse de sus creencias. Finalmente, el 30 de mayo de 1431, Juana fue quemada en la hoguera en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, Francia. La ejecución de Juana de Arco causó conmoción en toda Europa y se convirtió en un símbolo de resistencia y fe para muchos. En 1456, el Papa Calixto III anuló su condena y en 1920 fue canonizada por la Iglesia Católica como santa. Juana de Arco es recordada como una mártir y heroína de Francia, y su historia ha sido contada y recontada a lo largo de los siglos. Estas son algunas de las terribles prácticas que la Iglesia realizaba en el pasado. Si les interesó este contenido, recuerden darle like y suscribirse para ver más videos como este. Y no olviden que la realidad siempre supera la ficción.